Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, voy a conversar con Enzo Betancur, él es presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Y aquí leo unas declaraciones suyas, donde dice que solo 25% de las plantas termoeléctricas están funcionando. Pero además de eso, ¿cuáles son los otros problemas que ustedes tienen como profesionales y como gremio a nivel nacional? Bueno, son muchos. Primero que nada, Carlos, comience por lo más importante. Darte las gracias nuevamente por el espacio, ¿no? Y en el caso específico de los que somos ingenieros, arquitectos y afines, pues la crisis económica nos pega de forma directa. Es una relación directa entre el desarrollo de un país y la capacidad de los ingenieros, arquitectos y afines y sus empresas también en el desarrollo. Cuando baja eso, la economía entra en crisis y sencillamente el país no se desarrolla, pues afecta todo lo que es el mercado. Eso que tú dices de las plantas que no trabajan, ¿cómo afecta al gremio? Bueno, pero ese es el sector eléctrico, que bastante hemos comentado por lo recién del niño y toda esta serie de cosas. Pero fíjate bien, estaba recaudando algunas informaciones y solo para que las personas vean un poco aquí. Estas cifras van desde 1980 hasta el 2014. Aquí hay unas barras en blanco, azul, rojo y amarillo. Son algunos datos de SUTIG y otra de una empresa internacional de acero. Y vemos cómo cuando se comenzó era aproximadamente 1.98. Eso es SIDOR, esos son datos de SIDOR. Y del resto de las empresas que después de la nacionalización, en el año de 2007, fíjate tú cómo baja la producción hasta llegar ahora recién en el 2014 a 1.1 millones de toneladas métricas. Eso es una relación directa con la construcción de viviendas, el desarrollo de lo que tiene que ver los urbanismos, la construcción de puentes, represas, porque el acero siempre está acompañado de lo que tiene que ver con concreto e inclusive con obras que son exclusivamente de estructura de acero. Cuando eso baja, la proporción es aproximadamente 5 y punto tanto millones de toneladas y baja a 1 punto tanto, prácticamente 30%. Además, esa es la cifra de 2014. No tenemos la del año pasado ni la de este, porque tú sabes que SIDOR paró sus plantas a raíz de la crisis eléctrica. Entonces, todo esto se encadena y trae como conclusión que el sector está deprimido completamente. Los muchachos, los jóvenes. Claro, no es una pregunta que tú me estás haciendo, pero que creo que es bueno reflejarlo. Los muchachos recién graduados meten su título al Colegio de Ingenieros de Venezuela y en 15 días están pidiendo que se los entreguemos porque se van del país. ¿Cuántos? Aproximadamente ahorita ese sector, se gradúan al año aproximadamente, se inscriben en el colegio cerca de 13.000, 14.000 muchachos. ¿De ellos cuántos se van? Aproximadamente 20%. Hoy que estoy conversando contigo, el 20% hace tramitaciones anuales para irse del país. Entonces el Estado hace una inversión tanto pública como privada en la educación de los muchachos, las familias, y después el muchacho pues definitivamente quiere irse porque no consigue trabajo, porque no ve expectativas, porque siente que la inseguridad lo tiene ahí cercado y prácticamente no puede salir ni siquiera de su casa. Entonces todo esto crea un ambiente, un esquema en el cual nosotros tenemos que reaccionar de alguna forma. Y en el caso del Colegio de Ingenieros de Venezuela estamos tomando algún tipo de iniciativa para que esto no pase. Por ejemplo. Por ejemplo, en el sector educativo del propio Colegio de Ingenieros de Venezuela, le hemos dado una plataforma inclusive por cursos por internet, para que los muchachos se queden y se preparen en lo que tiene que ver con los cursos online, en lo que tiene que ver con los cursos en cada uno de los centros y seccionales, dándole preparación para que el muchacho pueda tener un abanico de opciones, bien sea ingeniero, arquitecto o afín, y poder trabajar y quedarse en el país. Pero eso quizás ayude un poco, pero no ayuda en forma genérica. Es el Estado el que tiene que definitivamente promocionar la seguridad, hacer que las cosas económicas resulten, hacer que el país se desarrolle y que la gente tenga confianza en el país. Hasta ahora no lo hay. ¿Cuál es la situación de los graduados? No los jóvenes,
de los profesionales. De los que ya tenemos de los que ya tienen una cantidad de tiempo. Gente como bueno, tú. precisamente. ¿Se quiere ir también? Algunos se han ido, Carlos, algunos se han ido, solo que después de que tú pasas y ya... están ejerciendo la profesión de ingeniero donde están ahorita, fuera del solo país. Solo que los que pasan de 35, 40 años, porque el mercado fuera y la competitividad en el área es muy fuerte, por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, Brasil, la propia Colombia, Europa, España, Francia, cualquier país, la competencia es muy grande, el idioma interpone, todo el que habla inglés o habla francés o habla italiano pues tiene una ventaja, pero de ese grueso, de ese 100% que se han ido, el 70% han tenido que regresar, porque no se logran adaptar. Después que tú tienes 40 años es difícil la adaptación, a menos que tengas familia, ese tipo de cosas. Pero luego regresan aquí y no consiguen empleo. Después aquí tienen que hacer otro tipo de actividad. Ajá. Tienen que hacerlas. Muchas los consigues en el agro, en la banca, en los comercios. En los taxis también. Entonces conseguir un ingeniero químico en taxista. Mira, eso es algo, Carlos, algo que tú acabas de decir. A mí no me gusta mucho mencionarlo, pero es la realidad. Pero es la realidad. Es la realidad, es la verdad. Además, el señor lo decía con orgullo. Pues yo estoy trabajando, en vez de estar atracando, secuestrando, estoy trabajando en un taxi. Tú sabes dónde tú lo ves de una forma muy significativa, en el caso de Puerto Ordaz. Porque las empresas básicas, que era la segunda alternativa de desarrollo del país, pues sencillamente colapsaron. No solamente la propia Sidora, Alcázar, sino las colaterales, empresas colaterales a ella. ¿Y qué están haciendo los colegas? Colegas de excelente preparación profesional. ¿Quién? Yéndose a los taxis. Te los consigues por cantidades, manejando los taxis. Entonces eso da dolor, que un profesional de alta preparación, de alta calidad, tanto humana como profesional, los encuentres tú ahora manejando un taxi. ¿Quién cubre la materia prima que se generaba de esas plantas que colapsaron? Vamos a un receso, regresamos. Te dejo la pregunta. Estás viendo Regiones. Bueno, te preguntaba que qué pasa con la materia prima de las empresas que colapsaron. En estos días, Carlos, el ciudadano presidente de la República dio una de las tantas cadenas que da diariamente, no recuerdo el día, en estos días. Y una de las frases que dijo, yo siempre que tengo oportunidad lo veo, para poder hablar con propiedad sobre lo que dice el ciudadano presidente. Y él mismo estaba, por cierto, frente Elías Jagua, creo que se llama, ¿no? Que fue ministro de Agricultura. Ajá, sí, sí. Y él decía, en función de esa pregunta que tú haces, él decía, el propio presidente, que a él le daba pena tener que aceptar que fue el lunes pasado, que de fuera tenían que venir la materia prima, que el sector agrícola, que debería estar produciendo los alimentos de todos los venezolanos, a él le daba dolor y le daba pena. Pero bueno, como diría, que en los puertos, como diría el presidente Herrera, tarde piaste pajarito. Muy tarde, diría yo, muy tarde. Que en los puertos él veía que en los containers venían todo lo que nos comíamos, el 80%. Yo no sé cuántos años. Así es. Entonces, ¿cómo es posible? Me preguntaba yo como un ciudadano venezolano normal, ¿cómo es posible después de 17 años el presidente de la República diga ese tipo de cosas? ¿Qué le da pena? Y tenía enfrente al que fue ministro de Agricultura, que fue uno de los que comenzó con las expropiaciones y que es parte del gran problema que tenemos hoy. Pero anunció otra cosa. Las expropiaciones serán expropiadas y seguirán expropiadas. Dirán muchas cosas, claro. Pero esta cifra que yo te mostré es un vivo ejemplo. Te puse solo el ejemplo del acero, pero así como el acero está el cemento. ¿Qué otra cifra tienes ahí que podemos dar aquí? Está el cemento. El cemento, por ejemplo, aquí se producía cuando era el sector privado, algunas las tenía el sector público, casi 9 toneladas al año. Eso es suficiente cemento para darle cobertura nacional, inclusive recuerdo yo que Vencemos exportaba cemento a granel. Ahora resulta ser que estamos como en 3 y tantas toneladas, nacionalizadas todas las cementeras. Entonces, esos son los rangos, 70, 60, Cabilla. 50%. Ahí la tienes, 30% es lo que se está produciendo en el año 2014. Estamos exportando 70%. No, ha bajado la producción. ¿Y cómo construyen? Esa es la gran pregunta, Carlos. Están construyendo 1 millón de casas. No sé esa es la pregunta de las 40.008. Entonces, si tú bajaste la producción de acero, bajaste la producción de cemento, no tienes electricidad,
¿Cómo construye? Por eso te haces el... Tú que eres ingeniero sabes si están por construyendo. eso, yo diría que habrá que preguntarle a Jesucristo, ¿no? Que fue el único que pudo multiplicar los panes. Entonces, cuando haya acero, una cierta cantidad de acero, que llevó cualquier tipo de construcción... Como presidente del colegio de ingenieros, ¿no tiene información de cuántos colegas tuyos están trabajando en la misión vivienda? No, muy pocos ya. ¿No? La misión vivienda se paró hace aproximadamente unos 3 meses atrás. ¿Sí? Esas cifras que están dando, que el presidente, por cierto, creo que en esa misma rueda de prensa, en esa misma... no, habló de 1 millón hace mucho tiempo atrás, pero en estas dijo que habían inaugurado X cantidad, porque ahí están metiendo lo que ellos llaman Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que son ranchos que ya están instalados en los barrios, tanto de Caracas como de las grandes ciudades, los reconstruyen, le hacen un maquillaje, etcétera, etcétera, y entonces lo colocan como vivienda nueva. Y resulta ser que eso no es vivienda nueva es urbanismo nuevo, como debe ser completo, con área educativa, área deportiva, área de salud, carreteras, iluminación, cloacas, agua potable, etcétera. Entonces, este tipo de cosas, a uno como profesional ya y como presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, lo que le da es impotencia en función de las grandes mentiras que le siguen diciendo al pueblo venezolano. No sé hasta cuándo el ciudadano presidente debe tomar a sus asesores, porque al fin y al cabo todo presidente lo hace, tanto de una empresa pública como de una empresa privada o un presidente de la República. Bueno, hacerle reclamos a sus asesores diciéndole que no le están diciendo la verdad, lo están metiendo en un callejón sin salida. En el área de la infraestructura y de los servicios está metido en un callejón sin salida desde hace muchísimo tiempo. Ahorita se recuperó el Guri y es por eso que tenemos más o menos cierta tranquilidad en el sector eléctrico. ¿Tú has visto algún anuncio del ministro de Energía, del propio presidente, de sus asesores, etcétera, diciendo que ya empezaron a hacer los proyectos de las termoeléctricas, a manejar proyectos y a construir energías alternativas? ¿Tú has escuchado algo de eso? No se ha escuchado nada de eso. No hay un parque eólico en Bueno, pero eso simple y llanamente en Paraguaná, cerca de Los Taques, por allá, está allí. Están produciendo muy poquito. 2 turbinas creo que son las que están generando algo allí. ¿La Josefa Camejo? Está en un 30%. Y así todas las demás. Josefa Cangrejo le dicen ahí. Pero más o menos parecido a Plantacentro. Pero lo que te quiero decir es, antes que se nos vaya el tiempo, es que entonces el próximo año, porque tienen un año, el verano entra el próximo año. No sé si se adelanta un poco, ¿no? Pero si el gobierno nacional no hace nada, nos va a agarrar otra vez la crisis en diciembre. Vuelve otra vez el mismo problema. Y entonces van a decir que fue la niña, o que fue el niño, o que fue la iguana, o quién sabe qué. Entonces, de verdad, el llamado al gobierno nacional, como siempre lo hace el Colegio de Ingenieros de Venezuela, es que nosotros estamos a la orden, porque nosotros somos, por ley, somos asesores del Estado. No para que nos llamen ni nada de eso, nosotros no tenemos problema en eso, nosotros seguimos trabajando igual, ¿no? Pero este tipo de cosas, este tipo de cifras que cada vez que tú me invitas y otros periodistas que me invitan, se las mostramos prácticamente actualizadas y lo que ves es que la curva va en descenso y en descenso. ¿Hasta dónde? ¿Cuántos ingenieros trabajan en el sector público? En el sector, mira, nosotros actualmente somos cerca de 300.000 inscritos en el colegio, ¿no? En la parte operativa, quizás un 15 o 20% se dedican a otras cosas diferentes a la ingeniería, quedamos como 240.000. De esos 240.000, la plantilla en el sector público debe andar entre 40 y 50.000 colegas. Todos los demás nos dedicamos al libre ejercicio, empresas. 200.000 están fuera del Estado. No, trabajamos con empresas, asesorías. Están fuera del Estado. Pues. Están en el sector privado. Le trabajamos al Estado, sea alcaldía, pero pagan muy mal. Sí. Hay colegas hoy quebrados porque les debe PDVSA, porque les debe la Gobernación X, el Ministerio Y. Están quebrados. Entonces, ¿cómo le trabajas al Estado si no te paga? La mayoría de esos colegas que son empresarios, que son dueños de empresas medianas y pequeñas, las empresas grandes se están yendo del país, las transnacionales, bueno, sencillamente viven de eso, de hacer los trabajos. ¿El sector de la construcción? Muy mal, Carlos. Si pararon la gran misión vivienda, que es hacia donde están llevándose toda la mayor cantidad de acero y de cemento. Bueno, construye casa el que puede. Y el que tiene la gran misión vivienda no están... Pararon hace aproximadamente mes y medio, ¿sí? Ese ritmo de construcción. Seguro, completamente seguro. Tú lo puedes ver aquí mismo en Fuerte Tiuna. Ahí hay edificios que todavía no están terminados. Pero el que construye por su cuenta debe tener cualquier cantidad de dólares en su casa
Porque un saco de cemento, ¿cuánto te cuesta hoy en la calle? 6.000, 7.000 bolívares. Claro. Eso es una locura. Acero, para tú conseguir cabilla, bueno, tienes que hablar con Mandrake el Mago, cualquiera de los militares o no sé quién es que maneja ese negocio del acero, porque si no, no consigues acero. ¿Cuánto cuesta una cabilla? No sé. ¿Cómo venden la cabilla? No lo sé, debe ser por gandolas o no sé, la verdad es que no lo sé. Pero es muy difícil, muy difícil. Eso no es el deber ser. El deber ser es que si un empresario, un profesional o cualquier ciudadano quiere construir su casa para él o quiere conseguir un negocio, quiere invertir, pues lo consiga, como anteriormente se hacía. Bueno. Ahora esta vez no. Gracias, Enzo. Gracias a usted, amigo televidente. Mil gracias a ustedes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.